Este es el micrófono abierto, el programa que responde a tus preguntas, con los mejores expertos, aquí en nuestra radio, La Voz de los Refugiados. Esta es La Voz de los Refugiados, la radio que te trae la información justa y balanceada. Hay más de 5 millones de refugiados e inmigrantes venezolanos en el mundo, y todas las personas que habitamos en los diferentes abrigos de la Operación Acolida conocemos a alguien que inmigró antes que nosotros. Para aquellos que llegaron a Brasil con la intención de reunirse con sus familiares y conocidos, la Organización Internacional para las Migraciones, también conocida como OIM, implementa una modalidad de interiorización en apoyo a los venezolanos para reencontrarse con sus familias y conocidos en este país. Hoy, en nuestro programa Micrófono Abierto de su radio, La Voz de los Refugiados, entrevistamos a una persona que nos estará explicando un poco sobre estas modalidades de interiorización. Él es Eduardo Sucre, Team Leader de la OIM. Gracias por venir a nuestro estudio, Eduardo. Hola, buenas tardes, de verdad agradecido por la invitación que hicieron a este programa. Mi nombre es Eduardo Sucre, trabajo en la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Soy Team Leader de Operaciones de Campo, responsable por todas las operaciones de la interiorización, toda la parte logística también, esa parte de evaluación médica, el FFT. Sí, y de verdad que estoy bien agradecido por la invitación. Y felicitarlos también por esta excelente iniciativa que tienen de esta radio, que llega a varios abrigos también. Entonces, creo que es una iniciativa que es muy importante, de verdad agradecido por la invitación. Eduardo, ¿quiénes pueden participar de estas modalidades de interiorización? ¿Y cuáles son las diferencias entre reunificación familiar y reunificación social? Bueno, sí, importante esa pregunta sobre cada una de las modalidades de la interiorización. Sabemos que son 4, ¿verdad? Específicamente. Son institucional, también conocida como abrigo-abrigo, ¿sí? Para quien ya vive en abrigo, ¿sí? Normalmente esta modalidad es llevada a cabo por Acnur, ¿sí? Para quien ya vive en abrigos aquí en Boavista, abrigos de la Operación Acolida, y entonces aparece un cupo para otra ciudad de destino. Reunificación familiar, como el mismo nombre lo indica, ¿sí? Para aquellas familias que conocen personas que ya viajaron, ¿okay? Casos familiares, y que estén en condiciones de recibirlas, ¿sí? Entonces entramos en contacto con los familiares, hacemos toda la cuestión de verificación de documentos. Si de hecho son familiares, también verificamos por los documentos. Y entonces, si está todo listo y cierto, entonces ellos pueden optar de participar por esta modalidad. Reunión social, ¿okay? Como también su nombre lo indica, para aquellas personas que quieren reencontrarse con amigos, ¿sí? Pueden ser también personas brasileñas o aquellos familiares que no consiguieron comprobar el vínculo familiar, por ejemplo, primos, tíos. Y cuando verificamos la documentación vemos que no encontramos el vínculo familiar, no consiguen comprobar. Entonces allí se transforma en reunión social. Entonces básicamente son esas 4. Por fin, disculpa, también faltaba la última, que es muy importante también, que es la parte de integración para trabajo, que es la llamada VES, vagas de empleo sinalizado, ¿no? En portugués sería como cupos de trabajo identificados. Esta modalidad específica del ejército, ¿okay? Las personas que quieran participar en esta modalidad, ellos deben buscar al ejército, ¿sí? En el PETRIG, intentar registrar un currículo, y entonces cuando aparezca una oferta de empleo, obviamente las empresas van a llamarlos buscando el perfil, ¿sí? que están buscando, y entonces proceden a hacer la entrevista y el resto del procedimiento para optar por un cupo de trabajo. ¿Qué requisitos se necesitan para participar en ambas? Sí, bueno, los requisitos son también básicos y son simples. El refugiado migrante necesita primero el documento de regularización migratoria, ¿okay? De aquí de Brasil, o sea, protocolo de refugio, protocolo de solicitud de residencia, ¿okay? El antiguo RNE también, o el RNMI, que es aquella cédula nueva, ¿de acuerdo? Pueden estar vencidos los documentos, ¿sí? Sabemos que los documentos, aún estando vencidos o que vencieron durante la pandemia, ¿sí? Por decreto, por ley, eso están válidos hasta septiembre. Sin embargo, cuando ellos participan y pasa por nuestro flujo de la inspección médica, entonces nosotros encaminamos para ellos hacer la renovación del documento, ¿okay?
Entonces, un documento de regularización migratoria, ¿sí? Protocolo de refugio o residencia, o ya quien tiene la cédula, ¿sí? Brasileña, el CPF, ¿ok? Que es fundamental para hacer el registro en el sistema acogedor, y las vacunas, que es muy importante también. Las vacunas, siendo las más importantes, tríplice viral y fiebre amarilla, ¿ok? Trivalente viral y fiebre amarilla. ¿De acuerdo? Con esos 3 requisitos es suficiente para ellos participar de la estrategia de interiorización. ¿Con qué instituciones contamos económicamente y logísticamente para llegar a nuestro destino? Sí, bueno, todo el procedimiento es hecho en conjunto, ¿verdad? Con agencias de la ONU, OIM y otras también, ACNUR y otras que apoyan en todo el proceso. Y también recordando que al todo, ¿no? La operación acolhida, que es la que permite entonces la realización de los vuelos. Respecto a la parte logística, tenemos los vuelos que salen de aquí de Boavista, ¿sí? Por medio de la operación acolhida. Y también tenemos los deslocamientos que son hechos para Manaus, y los viajes para Manaus por buses también son realizados. Entonces, el apoyo que la operación acolhida consigue dar a esos refugiados inmigrantes. Y también toda la parte de información, sesión informativa, tanto en el embarque, también desembarque, acompañamiento. Por ejemplo, tenemos colegas que acompañan también en los vuelos, ¿sí? Y realizan todo ese acompañamiento hasta la entrega de las personas. Entonces, la persona solo necesita tener la documentación, tener la intención de participar y estar con todos los documentos. El resto, la operación acolhida y cada uno de los organismos que apoyan, hacen posible, ¿no? Que él llegue entonces a esa ciudad de destino. Si algún beneficiario que quiera participar de estas modalidades y no tiene la documentación completa, ¿puede aún así lograr participar? Sí, bueno, esa es una pregunta que es un poco difícil de responder porque lamentablemente no puede, porque para participar de la estrategia debe estar documentado con cada uno de los requisitos. Recordando que para hacer, por ejemplo, el registro en el sistema acogedor necesita tener el CPF y deben estar los 3 requisitos: protocolo de refugio, residencia, CPF y vacuna. Si no está alguno de ellos, entonces no es posible participar de la estrategia. Como hablé al inicio, el documento puede estar vencido, ¿ok? Nosotros hacemos todos los trámites para hacer un encaminamiento para esas personas, entonces también renovar su documento. Pero deben estar documentados y haber entrado de forma regular en Brasil. ¿Cuáles son los requisitos que el receptor deberá aportar para estos procesos de interiorización? Sí, es muy importante esa pregunta. Obviamente, mucha gente que ya viajó y que tiene también la disponibilidad de recibir otras personas. El receptor primeramente tiene que tener la intención, ¿okay? De recibir a esas personas y de hecho tener las condiciones también de recibir. Muchos dicen, no, yo tengo un primo, un hermano, un tío que puede recibirme, pero debemos entonces constatar y verificar si de hecho esas personas pueden recibir, cuántos cuartos tiene, si él está trabajando. Hay criterios también de protección que son evaluados. Entonces, primero, disposición, si tiene la intención de recibir, y las condiciones, ¿ok? De recibirlos en una casa, que haya un cuarto para esas personas, comida y alimentación. Cada uno de las comida, alimentación, vivienda, en general, todas las condiciones para que ellos puedan estar bien también en la ciudad de destino. Normalmente ellos van a llenar un formulario donde ellos se comprometen a recibir a esas familias por un periodo mínimo de 3 meses. ¿Okay? Ellos se comprometen que ellos van a llegar en esa dirección, que van a ser recibidos con alimentación y techo, ¿okay? Moradía para esas personas por lo menos hasta 3 meses o hasta que ellos consigan por sus propios medios, ¿okay? Alquilar una casa. Entonces, creo que es el principal requisito del receptor. Debe tener, obviamente, intención de recibirlo y las condiciones, ¿sí? Son hechas entrevistas con ellos para verificar si de hecho ellos están aptos para recibir a esas personas. Pero básicamente entonces son el CPF del receptor, necesita el documento también de regularización migratoria, si es venezolano, ¿okay? También el protocolo de refugio o residencia. Ese formulario que te acabé de hablar, que es un término de consentimiento, un término de compromiso, disculpa, donde él se compromete a recibir a esas personas. Y también debe demostrar dónde él vive, ¿sí? Entonces, un comprobante de residencia, donde dice que él vive en la dirección tal, en la calle tal, y entonces verificamos en ese documento, debe ser el mismo también que ellos explicaron en el término de compromiso. Y, disculpa, también debe pasar por algunas entrevistas
Ellos son, el equipo también entra en contacto con ellos para verificar todas las informaciones. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros en La Voz de los Refugiados hasta el momento. Ahora vamos a un rápido intervalo y pronto volveremos. El coronavirus no ha acabado y es una realidad. Para prevenir el COVID-19, la principal acción es el lavado de manos. Hay que higienizar muy bien las manos, dedo a dedo, con jabón o alcohol. No se olvide de lavar debajo de las uñas hasta la muñeca. Después de tocar monedas, manillas, saludar o antes de abrir productos del mercado, lávate las manos. En comunidad podemos combatir la enfermedad. Y continuamos con el programa Micrófono Abierto en tu radio La Voz de los Refugiados. Hoy estamos con Eduardo Sucre, Team Leader de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que nos explica más sobre la reunificación social y la reunificación familiar. Eduardo, ¿qué beneficios puedo percibir de estas modalidades de interiorización? Sí, bueno, yo creo que el simple hecho de viajar ya dice bastante, porque personas que están aquí, que no tienen las condiciones de viajar por sus propios medios, por los altos costos de como sabemos, de un pasaje, que son súper caros. Entonces, toda la logística que envuelve la operación acogida es de una forma más rápida, más simple. Las personas son orientadas en cada una de las etapas que ellas pasan. Desde que el refugiado migrante realiza el registro en el sistema acogedor, él demuestra la intención de ser interiorizado. Ahí después inicia todo el procedimiento en el CCI, que es el Centro de Coordinación de Interiorización, abertura de esos procesos de interiorización, que es hecho allá también en el Pitrigui. Luego después, cuando es completada toda la documentación, los requisitos que necesita, entonces hay un análisis de cada una de esas etapas. Él pasa por varias etapas hasta que llega el momento que él llega en evaluación médica. En la evaluación médica, entonces, es el conocido FFT, ¿sí? Que es donde él es hecha la evaluación médica y también recibe la pulsera para viajar. Ahí también en ese momento son hechas sesiones informativas para dejar claro cómo va a ser toda la logística del viaje. ¿Okay? Si él iba por un vuelo fretado, si él iba por deslocamientos también terrestres para Manaus, también cómo va a ser la llegada. Importante también destacar que ellos reciben también algunas informaciones de acceso a servicios básicos, ¿ok? Y otras informaciones importantes como, por ejemplo, referente a salud, referente a trata de personas, explotación de trabajo, explotación sexual. Todas esas informaciones son necesarias para ellos ya tener en cuenta porque están yendo para otras ciudades. ¿Puedo conseguir un empleo en estas modalidades? Sí, yo creo que esa pregunta ella se encajaría en la última modalidad, que es la modalidad de cupos de trabajo identificados, conocido como VES, vaga de empleo sinalizado. Entonces, actualmente, no sé si sabemos, pero tenemos un boom de cupos de trabajo que ya han surgido de otras regiones de Brasil. Están necesitando mucha gente, mano de obra para trabajar. Específicamente podemos hablar de la JBS, que está con más de 500 vagas, 500 cupos de trabajo para los refugiados inmigrantes. Entonces ya está siendo hecho todo un trabajo, una fuerza tarea para intentar buscar esos perfiles en los abrigos. Pero específicamente para esa parte de trabajo se encuadraría en esa modalidad que siempre recomendamos para las personas. Primero deben dirigirse al PITRI, que es el puesto de interiorización y triaje. Ahí ellos deben buscar esa parte de VES, de cupos de trabajo identificados, buscar a los militares que son específicamente encargados de esta modalidad. Deben llevar su currículo, deben registrarlo en el sistema, ¿ok? Por ejemplo, tú dices, yo soy panadero, yo soy albañil, yo trabajé como diseñador gráfico, tengo un perfil profesional, ¿ok? Ese perfil ya va a quedar en el banco de datos de este programa, ¿ok? De cupos de trabajo identificados. ¿Cómo funciona? Cuando una empresa está necesitando algún perfil específico, la empresa va a llamar, ¿ok? Yo necesito, por ejemplo, tantos albañiles, necesito 4 panaderos, necesito costureras, ¿sí? Cualquier perfil profesional específico. Y obviamente entonces el equipo que trabaja con cupos de trabajo, ellos van a buscar en el banco de datos que ellos tienen esos perfiles. Y entonces a continuación, seguidamente, van a llamar a esas personas por una entrevista
Y si pasan en la entrevista, entonces ellos siguen el procedimiento, ¿ok? También realizan la inspección médica y obviamente después viajan. Recordando que depende del empleador. El empleador es el empleador quien tiene la última palabra y quien contrata a las personas, ¿sí? Dependiendo de esa entrevista y del perfil que él está buscando. Una vez terminado mi proceso de interiorización, ya ubicándome en la ciudad destino, ¿tengo algún apoyo de las mismas organizaciones? Sí, es muy importante esa pregunta. Obviamente hay mucha gente que ya viajó y que tiene también la disponibilidad de recibir otras personas. El receptor primeramente tiene que tener la intención, ¿ok?, de recibir a esas personas y de hecho tener las condiciones también de recibir. Muchos dicen, no, yo tengo un primo, un hermano, un tío que puede recibirme, pero debemos entonces constatar y verificar si de hecho esas personas pueden recibir, cuántos cuartos tiene, si él está trabajando. Hay criterios también de protección que son evaluados. Entonces, primero, disposición, si tiene la intención de recibir, y las condiciones, ¿ok?, de recibirlos en una casa, que haya un cuarto para esas personas, comida y alimentación. Cada uno de las comida, alimentación, vivienda, en general, todas las condiciones para que ellos puedan estar bien también en la ciudad de destino. Normalmente ellos van a llenar un formulario donde ellos se comprometen a recibir a esas familias por un periodo mínimo de 3 meses. ¿Okay? Ellos se comprometen que ellos van a llegar en esa dirección, que van a ser recibidos con alimentación y techo, ¿okay? Moradía para esas personas por lo menos hasta 3 meses o hasta que ellos consigan por sus propios medios, ¿okay?, alquilar una casa. Entonces, creo que es el principal requisito del receptor. Debe tener, obviamente, intención de recibirlo y las condiciones, ¿sí? Son hechas entrevistas con ellos para verificar si de hecho ellos están aptos para recibir a esas personas. Pero básicamente entonces son el CPF del receptor, necesita el documento también de regularización migratoria, si es venezolano, ¿okay?, también el protocolo de refugio o residencia. Ese formulario que te acabé de hablar, que es un término de consentimiento, un término de compromiso, disculpa, donde él se compromete a recibir a esas personas. Y también debe demostrar dónde él vive, ¿sí? Entonces, un comprobante de residencia, donde dice que él vive en la dirección tal, en la calle tal, y entonces verificamos en ese documento, debe ser el mismo también que ellos explicaron en el término de compromiso. Y, disculpa, también debe pasar por algunas entrevistas. Ellos son, el equipo también entra en contacto con ellos para verificar todas las informaciones. ¿Qué beneficios podemos percibir de estas modalidades de interiorización? Sí, bueno, yo creo que el simple hecho de viajar ya dice bastante, porque personas que están aquí, que no tienen las condiciones de viajar por sus propios medios, por los altos costos de como sabemos, de un pasaje, que son súper caros. Entonces, toda la logística que envuelve la operación acogida es de una forma más rápida, más simple. Las personas son orientadas en cada una de las etapas que ellas pasan. Desde que el refugiado migrante realiza el registro en el sistema acogedor, él demuestra la intención de ser interiorizado. Ahí después inicia todo el procedimiento en el CCI, que es el Centro de Coordinación de Interiorización, abertura de esos procesos de interiorización, que es hecho allá también en el Pitrigui. Luego después, cuando es completada toda la documentación, los requisitos que necesita, entonces hay un análisis de cada una de esas etapas. Él pasa por varias etapas hasta que llega el momento que él llega en evaluación médica. En la evaluación médica, entonces, es el conocido FFT, ¿sí?, que es donde él es hecha la evaluación médica y también recibe la pulsera para viajar. Ahí también en ese momento son hechas sesiones informativas para dejar claro cómo va a ser toda la logística del viaje. ¿Okay? Si él iba por un vuelo fretado, si él iba por deslocamientos también terrestres para Manaus, también cómo va a ser la llegada. Importante también destacar que ellos reciben también algunas informaciones de acceso a servicios básicos, ¿ok? Y otras informaciones importantes como, por ejemplo, referente a salud, referente a trata de personas, explotación de trabajo, explotación sexual. Todas esas informaciones son necesarias para ellos ya tener en cuenta porque están yendo para otras ciudades. ¿Hay alguna información que usted gustaría añadir a esta entrevista? También es importante destacar, hablar un poco de los números, ¿sí? Y en el mes de marzo fue compartido
el relatorio de interiorización. Para quien no conoce ese relatorio, él es publicado todos los meses con los números de todos los refugiados inmigrantes que ya fueron interiorizados desde el inicio de la operación. Sí, entonces fueron más de 50.000 refugiados inmigrantes que fueron interiorizados para más también de 670 municipios de Brasil. Entonces, dar las felicitaciones para todos los que están también haciendo ese trabajo. Agencias de la ONU, sociedad civil, toda la operación acogida que permitió el logro de esos números. También en medio de todas las dificultades que hemos pasado con la pandemia desde el año pasado, sin embargo, la estrategia de interiorización nunca paró. Creo que esos números nos animan a seguir trabajando en conjunto también para seguir apoyando y ayudando a esas familias aquí en Roraima. Ese relatorio, él es publicado todos los meses por el Subcomité Federal de Interiorización y también después, obviamente, las organizaciones de la sociedad civil y otros también tienen acceso. Entonces, a partir del momento que el Subcomité de Interiorización publica esos números, entonces también nosotros podemos publicarlo y compartir con parceros de la sociedad civil. Muchas gracias, Eduardo, por responder a todas nuestras dudas de la comunidad. Bueno, también agradezco la invitación. Yo creo que estos medios son herramientas súper necesarias, ¿sí?, para información de toda la comunidad en cada uno de los abrigos donde llega esta señal de radio. Es súper importante siempre mantener una comunicación de forma veraz. La comunicación siempre es importante. Entonces, bueno, informaciones adicionales pueden dirigirse al PITRIG si tienen alguna duda, si quieren saber más de interiorización. Todo aquel que tenga un familiar o un amigo en otra ciudad de Brasil puede ser interiorizado, ¿ok? Solo buscar al equipo de la OIM allá en el PITRIG, en el Centro de Interiorización, CI. Y nosotros estaremos dando toda la información, ¿de acuerdo? Con respecto a cupos de trabajo también, creo que más adelante también los equipos de la AVISI también van a estar informando sobre esos cupos de trabajo, que también va a ser muy importante, ¿de acuerdo? Y bueno, dejarles claro que cualquier uno de ustedes pueden participar en cada una de las modalidades siempre y cuando tengan toda la documentación completa. Estamos dispuestos a apoyar también, a responder sus dudas. Pueden llegar allá en el PITRIG y siempre vamos a estar a disposición. Y de nuevo, bueno, muchas gracias por la invitación. Y con estas palabras terminamos la entrevista del micrófono abierto de hoy. Ha sido un gran placer recibirte, Eduardo. Este programa es parte del proyecto de radio comunitaria creado por la Agencia de la ONU para Refugiados ACNUR, en colaboración con la Asociación Voluntarios para el Servicio Internacional AVISI Brasil. La presentación y construcción del programa fueron de Brian Garcés, bajo el apoyo de Camila Ignacio, Eduardo Freddy, Maristela Schmidt y Alana Ferreira. Este programa ha sido grabado el 5 de mayo del 2021.